Samuel capítulo 19, verso 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. En el verso 12 dice: y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y se escapó. Eso lo habla 1 Samuel capítulo 19, verso 10 al verso 12. En el verso 18, hermano, habla y repite la palabra de Dios de esta manera: y David huyó de Nayot en Ramá, y vino de delante de Jonatán, y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que él me busque y me mate? En 1 Samuel capítulo 20, verso 1, habla nuevamente la palabra de Dios y habla de esta manera: y David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque y me mate? En el libro 1 Samuel capítulo 21, verso 10, dice así: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, el rey de Gat. En el capítulo 22, verso 1, vuelve y habla la palabra de Dios, hermano, dice: y yéndose de allí se escapó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron, vinieron a él allí. La palabra de Dios, hermanos, nos habla, al escudriñar la palabra de Dios, del capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22. Hay una palabra, hermano y hermana, que se repite muchas veces. Hay una palabra común que domina estos capítulos, hermano, y que se repite muchas veces, y es la palabra huir, escapar, esconderse. Esas palabras, hermanos, son las que se repiten en estos capítulos. Yo quiero centrar el mensaje, amado hermano, hermana, con el tema del mensaje: huye del pecado. En estos capítulos, hermano, que yo le estaba leyendo, al leer la palabra, lo podemos leer sin entender nada. Podemos leer la palabra, hermano, y leerla como cualquier libro. Pero si no le pedimos, hermano, discernimiento a la palabra de Dios, hermano, no podemos capturar la esencia del mensaje. Y si nos vamos a dar cuenta, hermano, hermana, hay palabras que se repiten, hermano, en el capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, 22. La palabra que más se repite es: David huyó, David escapó, David se escondió. Pero cuando yo me meto en la palabra de Dios, hermano, me hago una pregunta, y la pregunta es esta: ¿cómo es de que David, oiga bien, David, hermano, cómo es de que David huía? ¿Por qué David escapaba? ¿Por qué David corría? Al meterme, hermano, a profundidad de lo que es la vida de David, nos damos cuenta, amado hermano y hermana, que David, desde temprana edad, hermano, tenía hermano, la presencia de Dios, porque adoraba a Dios. Adoraba a Dios, hermano, cuando él pastoreaba las ovejas. Y me doy cuenta, hermano, que cuando muchas veces las ovejas, hermano, eran arremetidas, hermano, por un oso, por un león, David, hermano, corría y liberaba
aquellas ovejas, hermano, y incluso, hermano, enfrentaba a leones, osos, y los mataba, hermano. No tenía miedo este varón, no tenía miedo este hombre. Pero ¿por qué David, hermano, en este capítulo, en estos capítulos, hermano, la palabra de Dios se repite y habla que David huía, David escapaba, David corría? ¿Acaso era un hombre cobarde? ¿Acaso era un hombre, hermano, que no podía enfrentarse, hermano, a Saúl? ¿Acaso no era un hombre, hermano, que pudiese, hermano, entrar en guerra con Saúl, aún con los soldados y aquel rey? Él escapaba, él huía. Pero yo me hago la pregunta, ¿por qué David se escapaba? ¿Por qué David, hermano, huía? Y me encuentro en la palabra de Dios, hermano, que David tenía un mandato de Dios. Que David, hermano, tenía un propósito de parte de Dios. Y cuando a él, mire, hermano, lo ungieron con aceite, cuando era elegido ya como rey de Israel, estaba en la mente, hermano, de que un día, hermano, él iba a llegar a ser el rey de Israel. Pero oiga bien, al ver, hermano, la vida de este hombre, él podía actuar, podía ir en contra, hermano, de lo que es Saúl. Podía, hermano, entrar en guerra con ellos y matarlos, hermano, y enfrentarlos allí. Pero el plan, el propósito de parte de Dios es de que David, hermano, se cuidara antes de poder llegar a ser el rey de Israel. Y este hombre, hermano, empezaba, hermano, a esconderse, a huirse, salir corriendo, escapar. Porque si él, hermano, iba a hacer algo, aún no viendo la promesa de Dios, sabía que en un tiempo futuro, hermano, su conciencia, su mente, hermano, no lo iba a dejar tranquilo estando como rey, o cuando iba a llegar rey, su conciencia le iba a dictar que estaba mal porque algo hubiera hecho o algo hizo en el pasado. Entonces él, hermano, huía, se escapaba, corría, hermano, a no poder cometer algo que le iba a marcar, hermano, su futuro. ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos hoy? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hermanas, amigos, amigas, mujeres, señoritas, jóvenes, que nos lamentamos hoy y decimos: Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué ese que me diste libertad a caer en pecado? ¿Por qué no corriste? Dios te había hablado, amado joven, señorita, hermano, hermana, que Dios te iba a usar en un talento en alabanza, que Dios te iba a usar, hermano, en profecías, que Dios te iba a usar como ministro, como evangelista, que ibas a llegar a ser pastor, pastora. Pero ¿por qué a la hora, hermano, cuando se te presentó, hermano, el pecado, por qué no corriste? ¿Por qué no huiste? Ahora lo lamentas. Cuando hubieras corrido. Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda. Hay momentos, hermano, que te sirve el pecado en bandeja de plata y te dice: come. Es lo que te dice Satanás. Pero si tienes mire, hermano, el llamamiento de Dios, si tienes promesa de parte de Dios, yo te digo, amado hermano, hermana, huye del pecado, apártate. ¿Cuántos hoy, hermano, están sentados dentro de una iglesia como ministro, como evangelista, amado hermano, y se lamentan y dicen: hermano, yo quisiera salir a predicar, pero cuando salgo a predicar, hermano, yo siento que la gente me va a marginar, me va a decir que fui esto, fui lo otro? Es cierto. ¿Por qué no cuidaste tu vida? ¿Por qué no te cuidaste cuando Satanás te presentó aquella mujer, aquel hombre que no era parte de tu familia? Te presentó aquella mujer que no era tu esposa y caíste en adulterio con él, con ella. ¿Por qué no corriste? Ahora lo lamentas.
Ahora Satanás te pone en tu mente, mire, tú no debes hablar de esto, mire, tú no debes actuar de esto, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, ahora ¿qué vas a hablar? Hermano, David nos da una enseñanza tan tremenda. David, hermano, nos da una enseñanza, hermano, que para mí es un manjar, hermano, exquisito, porque me habla y me dice que él, hermano, teniendo el respaldo de Dios, teniendo, hermano, el llamamiento de Dios, hermano, él no se enfrentó a pelear, él no se enfrentó, hermano, a matar a aquel hombre, sino que él corrió, tenía que esperar la promesa de Dios, tenía que esperar, hermano, hermana, lo que un día el Señor le hablaba al hombre, hermano, él tenía que tarde o temprano iba a llegar ese tiempo, pero cuando llegaba ese tiempo tenía que correr a no manchar sus manos, a no manchar su mente, su conciencia. ¿Sabes? A veces Satanás nos dice, nos tiente, nos dice, mire hombre, comete este pecado, haz esto. Mire, tal fulano, tal evangelista, tal pastor, tal hombre está haciendo esto, está cometiendo esto. Mire, hazlo, hombre, no pasa nada. No lo hagas, joven. No lo hagas, señorita. No lo hagas, hermano. Huye de allí, sal corriendo, sal huyendo de ese camino de maldad, de ese camino de pecado. Satanás te dice, joven, pruebe el alcohol, pruebe la droga, pruebe la marihuana, la cocaína, pruebe esto, pruebe la maldad, pruebe el pecado. Huye de allí. Tus amigos te pueden decir, eres mujer, no eres hombre, eres esto y lo otro. ¿Qué te importa, joven, señorita? Sal huyendo de allí. Corre por tu vida. Corre, huye de todo eso. Porque te va a marcar tu vida cuando entres y agarres aquel vaso de vino y empieces a probarlo por primera vez. La primera vez que lo apruebas, lo sentirás algo terrible. Tu cuerpo no lo va a recibir. Pero cuando lo intentes por segunda, tercera, cuarta vez, tu cuerpo lo va a pedir. Huye de allí, joven. Huye de allí, señorita, amado hermano, hermana, también a los matrimonios que me están escuchando hoy. Sabes, la primera vez cuando el hombre y la mujer caen en el pecado, su conciencia no la deja tranquila, su conciencia no la deja tranquilo. Pero sabes, Satanás le dice, pruebe, hazlo de nuevo. Y va el hombre a buscar a aquella mujer ajena. Y sin darse cuenta, está destruyendo su hogar. Está destruyendo, hermano, hermana, lo que es la bendición de parte de Dios. Amado hermano, huye. ¿Quieres alcanzar la bendición? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la vida eterna? Huye, escápate de los malos amigos. Escápate de aquella gente que aparentemente sea tu amigo, tu amiga, tus íntimos amigos. En este mundo no hay amigo. En este mundo no hay amiga. En este mundo solo hay maldad, hay traición, hay pasiones que marcan tu futuro a la condenación, a la muerte eterna. Ahora es cuando debes correr. Si Dios te ha hablado, joven, Dios te ha hablado que te va a usar a través de un aparato, un instrumento, una batería, una trompeta, para ver la gloria de Dios. Tenés que meterte ahí, tenés que meterte con Dios, separarte de los malos amigos y buscar la gloria de Dios. Pero muchos caen y dicen, yo no sirvo para nada. Siento que Dios no me ama, siento que no sirvo para nada. Y Satanás te palma a la espalda y te dice, vente aquí, te dicen los amigos, y te llevan a la droga, te llevan al alcohol. ¿Cuántos jóvenes hoy están tirados en las cunetas, están tirados allá en la cantina, están tirados allá en los vicios? Ellos dicen, no sirvo para la humanidad. Han perdido aún la fe en ellos mismos. Han perdido la fe en ellos mismos, hermano, hermana, joven. Pero yo te vengo a decir hoy, si has caído, levántate. Si has fracasado, levántate. Para avergonzar al diablo, para avergonzar a Satanás, levántate en el nombre poderoso, bendito de Jesús. Que Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hermano, hermana, joven, levántate. Si Satanás te puso en el camino, caíste, ahora es cuando debes levantarte y avergonzar al diablo.
Pero tú que te tientas, Satanás ahorita te dice, no pasa nada, hombre, comete esto, lo otro. Nunca lo hagas. Joven, creyente, nunca lo hagas. Corre de allí, sal huyendo, apártate de esos malos amigos, hombre. Tal vez dirás, es que ellos me entienden. Ellos no te entienden, amado joven, amada señorita. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, se lamentan hoy? Se lamentan por lo que un día hicieron en el pasado. Tal vez Dios te hablaba, hija mía, te voy a usar en los cantos. Tal vez Dios te hablaba, hija mía, yo te voy a dar una pareja a mi tiempo, te dice el Señor, pero no corriste, caíste en el pecado. Hoy lo lamentas, joven, señorita. Pero hay tiempo, hay vida, levántate. Todo lo podemos en Cristo, que si nos ponemos en la mano de Dios, amado hermano, Él puede levantarnos aún de lodo cenagoso, como dijo David. Huye, apártate, huye, apártate. Mire, hermano, tomo como ejemplo mi vida, hermano. Yo conocí a Dios a temprana edad, hermano, pero oiga, Satanás me servía, hermano, el pecado, hermano, en la mesa, hermano. Satanás me ponía tantas ofertas, hermano, hermana, pero yo decía, si me meto aquí, será el fin para mi vida. Y salí, hermano, corriendo en medio de mis amigos en el estudio y me decían, mira, eres mujer, no eres hombre. A veces decían, eres maricón, decían algunos. Y yo corría, hermano. Yo corría, hermano, porque Dios me hablaba a mí hace 19 años atrás, 17 años atrás. El Señor me hablaba, hijo, yo te voy a usar, yo te voy a bendecir. Yo quiero usar tu vida, pero cuídate. Y hasta aquí estoy. Les decía a mis hermanos, el día, hermano, que usted vea predicar al hermano Víctor en las calles, no habrá gente que diga, este me violó, este me debe, este me hizo esto, este tiene 2, 3 mujeres, esto tiene esto, esto me hizo esto, este me debe. Hermano, la conciencia, mi conciencia, hermano, ante Dios, que es mi Padre que está en el cielo, conoce mi vida, sé cómo vivo delante de Dios. Pero hay muchos, hermanos, que predican, hermano, la palabra, no quieren predicar, hermano, aún en el pueblo de Santa María. Van en lugares, hermano, alrededor, porque saben que en el pueblo, hermano, tienen una mala fama. Saben, hermano, que si empiezan a hablar de pecado, no pueden hablar de pecado porque estos hombres han caído aún en pecado. Porque no corrieron, no huyeron. Hermano, hermana, apártate de estas maldades. Huye. Huye en el nombre poderoso del Señor, hermano. David escapaba, huía. Él sabía que si algo iba a pasar en su vida, le iba a marcar su futuro. Pero él se escondía, él huía. Este hombre no era un hombre, hermano, él no era un hombre, hermano, hermana, cobarde. Él se enfrentaba con león, se enfrentaba con oso, se enfrentaba con quien sea y mataba, hermano, y ganaba batallas grandes, hermano. Pero ¿por qué huía? ¿Por qué no se le enfrentó a Saúl? Sabe, hermano, la palabra de Dios habla de que David y sus ejércitos, hermanos, se metían a una cueva. Y dice la palabra de Dios que Saúl, hermano, le vino sus necesidades, hermano, y se metió a una cueva. Que no sabía Saúl, hermano, que allí estaba David. Y David, hermano, agarró allí a Saúl y le dijo, si voy a matar a este hombre ahorita, no me va a ir bien. Y dice la palabra de Dios, hermano, que David solo tomó una parte, hermano, del vestido de Saúl y la arrancó y dejó vivo a Saúl. David hermano, pudo haber matado a este hombre, pudo haber matado, hermano, hermana, a aquel hombre, pero le iba a marcar su futuro ya en el reinado, hermano, hermano, le iba a marcar su conciencia que algo hizo en el pasado y no le iba a dejar tranquilo. ¿Cuántos hoy de nosotros hubieran corrido cuando se le presentó la mujer ajena y cayeron en pecado? ¿Cuántos de nosotros, hermano, aún hombres que conocen de Dios, joven, señorita, hermano, hermana, tú que conoces de Dios, que la mujer te hace ojitos por allá, que el hombre te hace ojitos por allá, apártate, repréndalo en el nombre del Señor.
porque va a destruir tu hogar y va a destruir lo que Dios te ha dado, la felicidad. Hermano, la palabra de Dios, hermano, nos habla que David huía, escapaba. Él pudiese, amado hermano, tomar venganza, matar a este hombre, pero hermano, él huía. Él huía, amado hermano. Y si nos damos cuenta, amado hermano, el tema del mensaje es: huye del pecado. No te enfrentes a Satanás solo. No te enfrentes y diga, tal vez en tu trabajo hay una mujer que te hace ojitos y dices: yo soy fuerte, no voy a caer en pecado. No uses tu propia fuerza. Huye, escápate de allí, porque te va a tragar Satanás, te va a devorar, hermano. La palabra de Dios habla que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda, hermano, rígido, hermano, para poder devorar al hombre creyente. Si Satanás te hace ojitos en tu trabajo, si has visto a una mujer y le pusiste tu mirada encima, déjame decirte que Satanás te ha ganado ya. Sal huyendo de allí. Hermano, pero es mi trabajo. Hermano, es que es mi jefa. Hermano, apártate de allí, porque te va a devorar Satanás. La palabra de Dios habla, amado hermano, de un hombre. Un hombre, amado hermano, hermana, donde habla, amado hermano, en el libro de Génesis capítulo 39, verso 1. Habla de un hombre, hermano, llamado José. José, hermano, era un hombre también, hermano, que tenía Dios algo preparado para él en un futuro. Pero antes de alcanzar, de poder ver la gloria de Dios, hermano, oiga, la palabra de Dios relata en el libro de Génesis capítulo 39, verso 1, en donde, amado hermano, la esposa de Potifar, aquel hombre, hermano, le daba las llaves a José. Y José era un hombre hermoso, hermano, precioso, dice la Biblia, hermano. Pero la mujer de Potifar se acercaba a José. ¿Y sabes qué fue lo que aquella mujer le dijo a José? Vamos a la Biblia, hermano, busquemos la palabra de Dios. Génesis capítulo 39, verso 1, pero te voy a leer en el versículo 9 y habla la palabra de Dios, hermano, hermana, joven señorita. Dice así: no hay nadie en esta casa que se iguale a mí, dijo José. Lo único que él me ha negado es a usted. Cuando, hermano, aquella mujer entablaba la comunicación, hablaba, hermano, aquella esposa de aquel hombre, hermano, a José. José le dijo: todo me ha permitido mi señor, que es Potifar, pero hay algo que no me ha dado libertad, y es a usted, dijo José a aquella mujer. Pero, hermano, la palabra de Dios sigue hablando más abajo. Dice la palabra de Dios en el verso 12, hermano: entonces ella tomó a José de la ropa, oiga bien, y dijo: acuéstate conmigo. Oiga, qué tremendo es el diablo. ¿Cuántas veces Satanás a ti, hermano, hermana, te ha estorbado en esa área? Que tu carne es atraído por el pecado, que tu carne, tu conciencia, hermano, es atraído por el pecado, por la maldad, por los vicios, por la mujer, por la mentira, por el orgullo, por tantas cosas. ¿Sabes qué le digo, hermano, aquella mujer a José? Acuéstate conmigo, José. José, estamos solos, acuéstate conmigo. ¿Sabes qué dijo José? Pero él le dijo, él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera, dice la palabra de Dios. Hay batallas que no podemos ganarlo, hermano. Yo siempre hablo, hermano, hermana, de un ejemplo. Y el ejemplo es esto. Voy a hablar de mi vida una pequeña parte, hermano, hermana, esperando que usted me entienda. Como hombre que soy, hermano, y como hombre que vela por su familia, por su esposa, busqué un trabajo. Y en el hogar, hermano, había un hombre, hermano,
que tomaba de lunes, hermano, hasta el día sábado. Llegaba el domingo, hermano, y desaparecía en la tarde otra vez, hermano, y huía. Tomaba mucho. Y mire, hermano, hermana, un día yo llegué al trabajo, hermano, a trabajar en aquella casa, hermano, y solo estaba una mujer sola. La mujer, hermano, se acercó a mí y me dijo: mire, no tenés quien te ayude, aquí estoy yo te ayudo. Mire, hermano, allí el espíritu que hay en nosotros, hermano, titubea, hermano, y tiembla en el corazón. Cuando te das cuenta que Satanás, hermano, se acerca a ti y tienes al Espíritu de Dios en ti, hermano, empieza a temblar el espíritu de adentro, hermano, y algo te dice: huye, 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 escápate, escápate, porque, hermano, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros siente cuando Satanás te ataca en tu área débil. Y ese día, hermano, me iba de un lado para otro, buscando, hermano, cómo poder escapar, huir, hermano. Y dije en mí: si me quedo aquí me va a matar Satanás, decía yo. Pero si me voy a estar vivo y voy a seguir firme delante de Dios. Y mi salvación, la bendición, no me va a arrebatar Satanás, decía yo, hermano. Y recuerdo ese día, hermano, abandoné el trabajo, llegué a mi casa, diga a mi esposa: mira, mujer, yo ya no regreso a tal lado. Y le platiqué, hermano, cómo era la situación que se estaba viviendo en el trabajo. Ella me dijo, una mujer valiente, me dijo: mire, mi amor, no vayas entonces. Aunque sea con magullo, sal, aunque sea con frijolitos, pero no quiero que nuestro matrimonio se destruya. Yo salí huyendo, hermano. Pero hay quienes, hermano, que en vez de que huyen, amado hermano, se meten más a hablar con la mujer que no es esposa. Vive Dios, hermano, que gané batalla huyendo. Vive Dios, amado hermano, que gané la batalla escapándome en ese mismo momento. Porque si me hubiera quedado allí, hermano, otro sería la historia. Otro sería, amado hermano, la manera, mi conciencia me acusa, hermano, que algo hice. Y eso me va a marcar mi futuro. Eso me va a traumar mi mente, hermano. Es como un cáncer. Por eso es mejor correr. Es mejor correr, amado joven. Tienes amigos que te dicen: tome, hombre, no pasa nada, hay que darle algo al cuerpo. No, joven, huye, escapa, sepárate de ahí. Hay varios versículos, hermano, pero esperando que la palabra haya hecho su efecto. Huye, apártate, sal corriendo de allí, en el nombre poderoso de Dios. Dios les bendiga. Hasta aquí llegamos con la palabra. Que la paz de Dios quede en sus corazones y adelante siempre en los caminos del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, se les bendiga. Esperando en Dios que la palabra de Dios haga su efecto en nuestro corazón. Apartémonos de toda maldad, de pecado. Tú que estás débil en el área espiritual, Satanás te provoca con hombres, con mujeres, joven, con el alcohol, con la fornicación. Apártate de allí, sepárate, huye, huye, porque te va a marcar tu futuro. Cuántos hoy lamentan, andan pagando mensualidad de niños, ¿verdad? Y se lamentan. No te lamentes, apártate, apártate. En el nombre poderoso del Señor, te animo, te bendigo, que Dios te bendiga. Busque a Dios cuando Satanás te toca la puerta, apártate. Busque a Dios, hermano. Dios les bendiga y que la paz de Dios quede en sus corazones. Hoy vamos a predicar en nuestra iglesia, los esperamos. Iglesia Pentecostés en el taller de Jesús el Carpintero. Los esperamos a todos, hermanos. En el nombre poderoso de Dios, Dios les bendiga. Bendiciones.
Colegio Travesía de Conocimientos, CTC. Abren inscripciones para el siguiente ciclo escolar. Ofreciendo los siguientes niveles. Etapa 4, Pángulos, preprimaria, primaria, en la jornada matutina. Regular en jornada vespertina. Básico por madurez y básico regular plan fin de semana. Diversificado, perito contador, con orientación en computación y secretariado bilingüe con orientación en computación en plan diario, jornada vespertina. Perito contador con orientación. Dios les bendiga, hermano.